Bienestar, definición y medidas. El bienestar económico es una situación en la que condiciones como el volumen de producción, la distribución de la renta o las actividades son lo más favorables posibles para los seres humanos. Uno de los indicadores de este bienestar es la renta per cápita, aunque también podemos contar con el desempleo y la distribución. Teniendo una distribución uniforme de la renta se consigue un mayor bienestar. El bienestar económico puede asociarse al nivel de consumo. Existe una relación positiva entre el consumo de bienes y el nivel de bienestar. A mayor consumo de bienes, mayor es la satisfacción del consumidor y por tanto mayor es el bienestar que se obtiene. Medidas económicas del bienestar. El aumento del PIB de la sociedad no quiere decir que aumente su bienestar. Sin embargo, niveles más altos de ingresos se asocian con niveles más altos de bienestar. Existen dos medidas del bienestar económico. PIB como medida de bienestar. Es una medida pobre del bienestar, ya que el PIB indica la situación de la economía en el momento de su cálculo, sin tener en cuenta, por ejemplo, la depreciación del capital. El PIB, más que una medida del bienestar, se trata de un indicador de rendimiento macroeconómico de la economía. Índice del bienestar económico sustentable. Desarrollado en 1989 como alternativa al PIB, esta medida está enfocada en la degradación del medio ambiente y en la distribución del ingreso. Se calcula a partir de indicadores como el gasto en consumo, trabajo doméstico, formación de capital y degradación ambiental. Medir el bienestar no es un asunto sencillo, se trata de un concepto sumamente amplio. Difícilmente se puede decir que hay un nivel máximo absoluto del bienestar, aun en las sociedades más desarrolladas. El bienestar está determinado históricamente por el grado de desarrollo de la capacidad productiva de las sociedades y por la manera como la sociedad distribuye y consume los bienes y servicios producidos. El primer problema que hay que resolver es seleccionar un conjunto de indicadores que permitan captar las condiciones de vida de la población y hacer comparaciones entre los niveles de bienestar de distintos grupos sociales. Existe un problema en la identificación del conjunto de necesidades humanas que interesa medir y en la selección de los indicadores que se van a utilizar para evaluar dichas necesidades. El segundo problema que se debe resolver es el de la agregación, es decir, una vez que se ha decidido cuáles son los indicadores que se van a utilizar para cuantificar el bienestar, hay que encontrar una manera de integrarlos en un solo índice que permita representar, de manera sintética, la evolución de las condiciones de vida de la población y hacer comparaciones regionales o por grupos de población. El desarrollo económico se identifica con la mejora en la disposición de productos tanto para el consumo como para la producción. Su medición se vinculará con la contabilidad nacional. A partir de ella, se acepta que el mejor indicador de la actividad productiva de una sociedad es su PIB. A efectos comparativos, es necesario relativizar el volumen del PIB con respecto a la población de ahí, que el PIB per cápita y su dinámica cuantitativa sean los indicadores sintéticos clásicos. Sin embargo, el desarrollo económico no se puede captar en sus rasgos esenciales en términos solo cuantitativos. A pesar de que el uso de indicadores cuantitativos permitan acercarse aproximadamente a las diferencias que se dan entre unos países y otros, estos instrumentos resultan muy útiles debido a que no captan lo esencial de los procesos dinámicos y los rasgos estructurales de las diferentes sociedades, debido a que a partir de unos datos resulta complejo y arriesgado hacer comparaciones internacionales. El hecho de que el PNB a precio constante presente debilidades como indicador económico se debe a que es incapaz de reflejar aspectos de la economía como los siguientes. Por un lado, el PNB a precio constante es incapaz de reflejar la distribución de la renta. Si la distribución es muy desigual, no se muestra la realidad y a nivel dinámico un crecimiento de la media no tiene por qué significar un aumento del bienestar. Por otro lado, tampoco se muestra el poder adquisitivo real de los ingresos, que para cuando se efectúan comparaciones internacionales se puede dar el caso de que ingresos iguales tengan en diferentes países diferente poder de compra. Esto es debido, entre otras razones, a gran parte del PIB no entra en el comercio mundial y por tanto hay una serie de bienes y servicios cuyos precios no se determinan por la competitividad exterior. Por último, la contabilidad no toma en consideración los efectos externos de la producción, que suponen un malestar a restar al bienestar proporcionado por el PIB. A estos problemas se une el hecho de que a pesar de que el PIB proporcione los medios que posee la población, no dice nada sobre el aprovechamiento efectivo para conseguir el bienestar. Para tratar de aportar un poco más de luz sobre los temas abordados anteriormente, vamos a traducir los datos en cifras, tomando como referencia el ingreso nacional bruto per cápita y el PNB, expresado en la adición del PIB al saldo exterior de cada país, desde el año 2000 hasta el 2008.
En primer lugar tenemos a España, con un ingreso nacional bruto per cápita ascendente, hasta el punto de ser prácticamente el doble en 2008 que en 2000, al igual que el PIB, con un saldo exterior positivo, pero no muy elevado, en tantos por ciento del PIB, lo que nos habla del bienestar económico existente en nuestro país hasta las últimas fechas del 2008. En la comparación entre Argentina y Angola, podemos observar las extremas diferencias que existen entre ellas, como que el menor ingreso nacional bruto per cápita argentino es superior al mayor angoleño. Con respecto al PIB, tampoco hay comparación posible, con lo que podemos deducir que el bienestar económico es mucho más elevado en el país sudamericano que en el surafricano. En último lugar, tenemos a Japón, con un ingreso nacional bruto per cápita superior al del resto, incluida España. Su PIB en billones de dólares es muy elevado, y su bienestar económico, por consiguiente, también. En este mapa se pueden observar las cifras de ingreso en las economías mundiales, apreciando las diferencias existentes entre países y entre continentes. El PIB no es la única forma de medir el bienestar en una sociedad. Veamos dos medidas que pueden servir como indicadores de bienestar en una economía: nivel de empleo y reducción del desempleo, y distribución uniforme del ingreso y reducción de la pobreza. La reducción del desempleo es una cuestión de difícil solución. Si vemos que la tecnología en muchas sociedades lleva a la eficiencia de la maquinaria y equipo, reduciendo los requerimientos de la participación humana en los procesos productivos, esto ya señala un ambiente favorable al incremento del desempleo. La reducción del desempleo no depende en forma directamente proporcional del nivel del PIB. Por el contrario, los eventos que llevan a incrementar el PIB pueden estar asociados al incremento del desempleo. Un ejemplo fue la política macroeconómica empleada por Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, que permitió en un plazo de tiempo más o menos reducido llevar a Alemania a un bienestar económico aceptable. La reducción de la pobreza es deseable, no obstante, esta finalidad escapa a la naturaleza del fenómeno económico. Las teorías del desarrollo se ocupan de la reducción de la pobreza. En tal sentido, dos herramientas de análisis pueden ser utilizadas para el análisis del nivel de desigualdad en el ingreso. Estas herramientas son la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. La curva de Lorenz representa los diferentes niveles socioeconómicos repartidos en deciles, porciones demográficas del 10% de la población total, y el nivel de riqueza que estas personas alcanzan en la economía. La reducción de la pobreza es bastante menos simple que el incremento del PIB. De esta forma, esta medida alternativa del bienestar no ha logrado aún ser más importante que la correspondiente a la medición del PIB. La reducción de la pobreza es bastante menos simple que el incremento del PIB. De esta forma, esta medida alternativa del bienestar no ha logrado aún ser más importante que la correspondiente a la medición del PIB. Frente a estos indicadores cuantitativos y cualitativos se crea el índice de desarrollo humano, que ha resultado más enriquecedor. El informe del desarrollo humano insiste en sus sucesivas ediciones en definir el objeto básico del desarrollo como la aplicación de las opciones de que dispone el ser humano. El índice de bienestar económico sostenible, IBES, es un indicador económico alternativo que intenta reemplazar al PIB como indicador de bienestar social. El IBES se evalúa mediante técnicas similares, pero en lugar de contabilizar los bienes y servicios de la economía, contabiliza por un lado el gasto de los consumidores, la utilidad aportada por el trabajo doméstico, y por el otro lado descuenta el coste de las externalidades asociadas a la producción y el consumo de recursos.